Si este ser tenía eso alrededor, quiere decir que emanaba un tipo de energía que descomponía la luz. Algo completamente extraterrestre. Estas personas decían poder contactar al mismísimo Dios y recibir mensajes directos. Esto es como de las primeras veces en las que las personas se comienzan a preguntar si en la Biblia hay ovnis. Y con la misma reinterpretación que se le da a la Biblia, se ha querido dar otra narrativa que es un poquito más de ficción, más entretenida, vaya. Es claro que si esto existió, este Dios era más directo y era muchísimo más bélico. Como un general de un ejército. Total, yo estoy de acuerdo con él, güey. ¿Qué tiene Jerusalén? Pues que sea tan importante. Hasta el día de hoy no lo sabemos y hasta el día de hoy siguen en conflicto. Y peleando por ello. Convierte a Elías en el primero de la Biblia que asciende. ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí otro capítulo más ¿Cómo contigo. te trata el fin de año? Perfecto. Ya estamos en la última recta ahora sí del año. Ahora sí. De hecho, estoy confundido si estamos al final de año, ¿no? Creo que sí. O en su debido caso, a principios. Es que ya estamos muy avanzados ahorita en cuestión del año y pues la verdad estamos felices de haber llegado hasta este punto con ustedes. De verdad, muchas gracias por acompañarnos todo el año. Sí. Esto va a continuar. Sí, claro, por supuesto, pero el fin de año, diciembre, siempre es una gran excusa para ponerse uno nostálgico y melancólico, ¿no? Sí, incluso enero pues tiene su parte también, como que hay un proceso adaptativo. Tiene su lado en el que te vas en el proceso adaptativo de principio de año, pero... Hay unos que los tiran de más. Hay unos que sí. Que lo estiran hasta abril, febrero, marzo. Sí. Pero bueno, gracias a todos los que están por acá. El día de hoy traemos un tema bien interesante sobre la mesa porque es un tema que se conecta con el futuro, el futuro de la humanidad. Pero no vamos a hablar de predicciones del futuro, sino que vamos a remontarnos al pasado. Curiosamente, hoy vamos a hablar de los profetas. Sí, vamos a señor. hablar de personajes que están conectados directamente con la Biblia, pero de una manera peculiar, porque estas personas dicen o decían tener habilidades extraordinarias. Decían poder contactar al mismísimo Dios y recibir mensajes directos. Y no solo eso, sino también avistar objetos extraños. Eso es algo peculiar. Algo de muy del Antiguo Testamento, ¿no? Como Sí. que en el Antiguo Testamento hay muchos de estos casos, pues. Sí, y la verdad es que hoy también me gustaría hablar un poco de algunas cosas que tienen que ver con las profecías, con lo profético, porque ese concepto también está en otras religiones, está en otras culturas, y creo que va a ser muy interesante abordarlo desde otros puntos de vista. Así que si les gustan estos temas relacionados al futuro, a las profecías, pues los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se suscriban a este canal de YouTube. Nos sigan en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. También si estás en Spotify escuchando este video, pues síganos por allá. Y a mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y al buen Mike está atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Recuerden también que los miembros del canal están activos desde ya hace mucho tiempo. Eso son buenas noticias para ustedes, porque eso significa que hay muchos, pero muchísimos videos ahí que los están esperando. El costo no cambia, solamente el contenido, porque va creciendo cada vez más. Cada vez es más contenido, así que este es un gran momento para que le den clic a ese link y pues se unan, ¿no? Sí, disfruten las maravillas. Así es. Oye, pero bueno, me gustaría empezar un poquito con este tema de los profetas, porque creo que hay muchos conceptos que se conectan con ellos, sobre todo pues de las personas que tienen el don de la evidencia, ¿no? Porque hay personas que hablan de este fenómeno como un fenómeno parapsicológico, el hecho de tener una habilidad extrasensorial, una gnesis que te hace capaz de ver eventos futuros, las premoniciones,
Pero el hablar de las profecías, de los profetas en general, te habla de un contacto directo con una entidad superior. Sí, de hecho es lo que te iba a preguntar. Primera pregunta, pues, ¿no? Vidente y profeta no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Hay ciertos conceptos que te hacen ser profeta. Digo que en caso de que sí sea un profeta, ¿no? Porque también hay muchas estafas. Pero claro. Lo primero, uno de los primeros puntos que se menciona dentro del ámbito tanto religioso, cristiano, como en otros, es la recepción de los mensajes divinos. Claro. Eso es muy importante porque el hecho de tú poder ver el futuro, poder tener cierta sensibilidad hacia eventos que se aproximan, no te hace recibir mensajes divinos. O sea, sí, llámese la lectura del tarot, la lectura del café, todo exacto, esto no es un mensaje divino propiamente. Sin embargo, también hay como que sus interpretaciones, porque hay quienes hablan de esta conexión, por ejemplo, con la lectura, las quiromancias, como una interpretación de los mensajes de Dios. Eso sí es cierto. Hay personas que lo conectan directamente con eso. No sé si recuerdas, de hecho, que la cafeomancia está directamente conectada con tu contacto con Dios, con el café. ¿A través de? A través del café. Okay. Tú lees los mensajes del universo de un hipotético Dios a través de lo que te muestra el café, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esto, varía, es por creencias distintas, pero en sí, o sea, a lo que refiere más es como un mensaje más directo de un mensaje de una entidad superior. Okay. La otra es que el profeta actúa como un intermediario espiritual, es decir, que está entre el puente de lo humano y lo divino. Él es capaz de no solamente recibir estos mensajes, sino también poder, de alguna manera, reinterpretarlos y poder hablarlos con las personas y darlos a entender para el público general, vaya. Okay. Eso también es parte del por qué un profeta es profeta, porque es prácticamente como un mensajero. Oye, y creo que también cabe rescatar el hecho de que para el profeta tiene que ser también reconocido como tal, ¿no? Como profeta. Así es. Porque, no sé, el otro día me estaba leyendo acerca de esto, pues también, y descubrí este profeta de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Que tuvo mucho de qué hablar en estas últimas 3 elecciones, creo, si no me equivoco, en el que él desarrolla este método de 13 pasos de básicamente una observación lógica de los hechos y del estado actual de, pues, tanto la economía, la política, la sociedad y todo esto del país, para así poder determinar quién iba a ganar las elecciones. Y esta persona, pues, se hizo un poco famosa por eso, ¿no? E incluso fue el Nostradamus de las elecciones y todo esto. De hecho, pues, si quieren saber más de eso, pues pueden buscarlo tal cual, el Nostradamus de las elecciones. Muy interesante porque al final, en esta última elección en Estados Unidos, pues él termina equivocándose, ¿no? Sí. Pero él, por ejemplo, fue considerado un profeta, no un vidente. Cosa contraria, por ejemplo, en programas de televisión que muy populares en los meses tanto de diciembre como en enero, en el que salen, pues, muchos videntes a decir si la reina Isabel va a perder la vida. Y ¿te acuerdas de todo eso? Sí. Yo no sé qué estén diciendo ahorita. No sé si hay algún tipo de concurso que ellos vayan a profetizar y así, pero no. Ajá. Es videncia, es distinto. Así es. De hecho, bueno, en términos generales, el profeta sí es vidente, pero es solamente una de sus características. O sea, tiene como tiene el don, más no es lo único que lo conecta con Dios, ¿no? O sea, hay otras cosas. Es como lo que te decía ahorita, o sea, tiene una conexión muy directa en el ámbito espiritual, o sea, no solamente de que, como en estas típicas ocasiones en las que las personas, por ejemplo, pueden llegar a soñar con una premonición o que tienen como una percepción extrasensorial de que algo va a suceder y pasa, pues eso no te hace un profeta. Te puede dar como una cierta probadita de una evidencia. Igual para ser vidente hay otras cosas, ¿no? Pero bueno, en términos generales sí es vidente, pero no solamente eso. La otra es que la mayoría de los profetas se enfrentan una oposición y persecución, ya que sus mensajes suelen desafiar muchísimo las estructuras de poder, estructuras que pueden estar establecidas dependiendo de cada comunidad, pero regularmente son muy polémicos. Eso también como que es una característica que se ha visto dentro de los llamados profetas. Incluso, como mártires, pues. Sí, incluso ni mártires, porque podemos hablar incluso de Nostradamus, que también era una persona que era polémica. Pero sí es cierto que él no sufrió de lo que sufrieron los profetas bíblicos. Ajá, sí, eso es cierto. Digo,
porque eso también, o sea, no solamente el cristianismo te ofrece, digo, a los únicos profetas de la historia, ¿no? Porque ha habido varios. Pero bueno, otra cosa que creo que puede también darle un punto clave a los profetas es esto de la aceptación. A la vez que hay este rechazo de ciertos sectores, hay una aceptación de una comunidad específica. En el caso de los bíblicos están pues obviamente los adeptos a Cristo, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de otros como Nostradamus, incluso como Parravicini, que puede ser también un profeta. Rasputín. Muchos de ellos tuvieron seguidores o los tienen posterior a su muerte. Y eso también les da una cierta credibilidad. Y de cierta forma sí los hace como que les da esta aura más enigmática, ¿no? Pero en la modernidad, o sea, bien como ahorita mencionaba esto de Nostradamus y estos profetas, pues también se ha hablado mucho de esto, ¿no? De que si realmente existieron los profetas, porque ya no los hay el día de hoy. Exacto. Lo que pasa es que los profetas que se han dado a conocer, por lo menos popularmente, pues han terminado muy mal. Tenemos el caso de Jim Jones, por ejemplo. Okay. Él se anunciaba como una persona que sabía que le habían dado un mensaje, que venía el fin del mundo, ¿no? Bueno, sí es cierto, todos estos líderes sectarios, sí es cierto, tienen características proféticas, supuestamente. Claro. Obviamente que todos terminan siendo falsos. Ajá. Y regularmente es una característica muy fácil para el uso de la manipulación psicológica. Por ejemplo, una Baba Vanga, ella era considerada profeta o vidente. Ella, por como es de un carácter más universal, lo que ella manejó se le considera más como una profeta, o sea, que realiza profecías de la historia de la humanidad. En la evidencia regularmente va más de cosas más particulares, o sea, y eso es algo que, digo, no es que yo lo defina así, sino que es una característica que se ha visto a lo largo de la historia, o sea, a quien realiza profecías es porque literalmente puede haber eventos canónicos históricos que cambian el rumbo de la humanidad. Y que pueden estar muy distantes en el tiempo, ¿no? Exacto. Y bueno, básicamente el hecho de que estos profetas existan, pues son puntos clave para una narrativa como la que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Claro. Que claramente tenemos a los mayores profetas, no solamente de la Biblia, sino de la historia, porque el término como tal, pues proviene originalmente viene de estos escritos, ¿no? Es donde mayormente se da a conocer el hecho de personas que tienen contacto con una entidad superior directa, y a través de este contacto, pues ellos pueden establecer los mensajes para el mundo. Tenemos el caso, por ejemplo, de Moisés, que él es un profeta, es el profeta central del judaísmo. Y también, pues sabemos que es una figura clave en el cristianismo, pero no es considerado profeta. Pero pues por este contacto que Moisés tuvo en los montes Sinaí. Exacto, todo esto se le considera pues un profeta para los judíos. Ay, pues es que sí. Es que al final de cuentas el profeta no nomás pues adivina el futuro, ¿no? Sino como que se lo dictan. Tenemos el caso también, que ahorita lo hablaremos, el caso de Elías, que ya saben, el famosísimo Elías, uno de los pocos que fueron llevados a otro lugar, que no fallecieron. Ajá, junto con Enoc. Saluditos a Enoc. Saludos a Enoc, que parece que los llevaron a otro lugar. Caso de Isaías también, que fue quien ve el trono de Dios, que ahorita también hablaremos de él. Ezequiel también. Juan, que ve también las visiones del Apocalipsis y todo esto. Exacto. Daniel, por supuesto. Hay algunos que fueron trascendentales. Creo que hoy vamos a hablar concretamente de dos, pero ahorita más adelante hablaremos de eso. Y bueno, yo creo que todos estos, de alguna manera, se les ha considerado profetas porque todos tienen este común, ¿no? Que son los que cuentan la historia, al final de cuentas. Sí. Son los mensajeros. Y me da risa porque, digo, hay una referencia muy clara en Supernatural de una serie de televisión. De Warner. Ajá. Creo, no es de Warner. No es de Warner. Pero bueno, es una serie que seguramente muchos conocen, pero hay una referencia muy clara de un profeta.
y lo ponen como un escritor. Como un Me escritor, encanta, un a mí escritor también, de sí. ficción. Entonces, y como que muy, muy perturbado el personaje, sí, ¿no? Sí. Entonces está curioso porque si lo piensas, hoy en día, pues ¿quién sería un profeta? O sea, como Sí. que ¿qué perfil pondrías como un profeta? Y hoy en día tenemos algunos escritores que pueden verse como unos. De hecho, digo, ya lo hemos mencionado antes, pero escritores tanto como Edgar Allan Poe y Lovecraft, sobre todo Lovecraft, que hay personas que los consideran eso, un profeta. Y de hecho, yo creo que igual, o no sé qué fue primero el huevo o la gallina, pero no sé quién se inspiró en qué, pero el hecho de poner en esta serie a un escritor perturbado, escribiendo lo que está pasando y lo que va a Sí. pasar, y que tú lo veas como de este lado de que, es que Dios les está hablando. Hay personas que creen que Lovecraft es así. O sea, de hecho, Sí. hay una saga completa de libros de Lovecraft en el que pues se trata de que literalmente lo que escribía en esos libros Lovecraft era su diario de sueños. Sí. Y todos estos lugares fantásticos, todos estos monstruos fantásticos que también crea, pues algunas personas pueden asegurarte que son realmente visiones dadas por estos mismos seres, Sí. como si fuese eso un profeta. Sí, y de hecho hay varias hipótesis que plantean esto de bueno, del contactismo, ¿no? O sea, que sí hablar, por ejemplo, de un Enoch, que él sería pues el primer, digamos que profeta bíblico que tiene un contacto directo, no solamente con los mensajes, sino con unos avistamientos directos. Sí, que llega a ver, a tocar y llega todo. al lugar donde pasan las cosas. Ujú. Pues nos estarían hablando de que en realidad toda esta historia pues ha sido transformada en otra cosa, ¿no? Sino esto de la historia de un dios y todo esto en realidad es una reinterpretación de lo que en realidad vieron estas personas. Y es curioso porque sí hay varias cosas que sí, sin embargo también hay mucho amarillismo dentro de todo. Por supuesto. Eso es una realidad, no vamos tampoco aquí a venderles algo que no es cierto. Hay muchos que se han jactado de que todo se trata de extraterrestres cuando no. Hay cosas que sí pasaron o que por lo menos son un poco más hipotéticas o más subjetivas, y con la misma reinterpretación que se le da a la Biblia y se le da a los relatos incluso apócrifos, se ha querido dar otra narrativa que es un poquito más de ficción, más entretenida, vaya. Vaya, es que lo cierto es que cuando empieza uno a conectar los puntos, es imposible no leer de esto o estudiar de esto y no llegar a la conclusión de que todo esto fue orquestado por una serie de entidades superiores. Sí, así es. Es muy curioso Es eso, curioso. ¿no? Pero, ¿qué te parece si empezamos con... Bueno, es que creo que hay que como que hablar un poquito de alguno de ellos. Sí, por supuesto. Y de hecho esto lo estamos haciendo porque muchas personas nos pusieron en los comentarios pues que el profeta Ezequiel y el profeta Elías eran dignos pues de una historia fantástica en la que pues les gustaría que hablásemos. Entonces pues quisimos hacerlo, ¿no? Ahondar un poco en el tema. Ahondar un poquito en ellos. Y lo cierto es que sí tienen mucha historia ambos y sí apunta todo a que pues en realidad sí fueron un tipo de contactados. Y quédense hasta el final del capítulo porque hay una disolución de todo esto. Así es. Hay algo actual con Que respecto. está exactamente. Que hay Pero no sé, ¿quieres empezar tú o quieres que empiece yo? A ver. A Cuéntame ver, tú, mira. cuéntame tú. Y aquí vamos a hacer un poquito de trampa, ¿no? Porque al final de cuentas Elías es antes que Ezequiel. Ujú. Pero vamos a empezar por Ezequiel, ¿no? Sí. Mira, Ezequiel, su nombre tal cual significa fortalecido por Dios, Ujú. ¿no? Sí. Este creció en Jerusalén. Ahí se formó como sacerdote en el templo. Hizo un montón de cosas, ¿no? Sí. Él formó parte del segundo grupo de cautivos que fueron llevados a Babilonia junto con el rey Joaquín hacia más o menos el 597 antes de Cristo. Es imperativo, de verdad, muy, muy necesario que hayan escuchado el capítulo de Israel para entender más o menos un poquito este contexto histórico, porque pues lo que pasó en esas fechas, Sí. tanto está documentado como es de verdad un lío de reyes, quién tenía Jerusalén en esos momentos y todo eso, Ajá. ¿no? Babilonia y así. Un rollo. Así que si quieren saber un poquito más de ese contexto, que sépanlo, que tenemos un capítulo que lo explica todo, ¿no? Bueno, durante la permanencia de Ezequiel en Babilonia, él se convirtió en un profeta, en el profeta de Dios. Él es el autor del libro del Antiguo Testamento que pues lleva su nombre, ¿no? Sí. De Ezequiel. El misterio de Ezequiel comenzó con la condena y el juicio de la nación de Judá.
es muy, muy interesante porque toda la narrativa y el discurso de las visiones de Ezequiel tenían un objetivo político. Les digo que es curioso porque al parecer esto dio mucha fuerza al pueblo judío de ese momento para pues restablecer su fe y su orden, ¿no? Es como más bien él funcionó para eso. Ujú. Lo interesante pues fue lo que vio o lo que dijo que vio. Claro. Él, después de la destrucción de Jerusalén, hay que tener este contexto, ya el templo de Salomón, el primer templo de Jerusalén, había sido destruido, ¿no? Aquí fue cuando las profecías de Ezequiel empezaron a hablar acerca de esperanza para el futuro, pues, ¿no? Anunció el juicio inminente sobre las naciones que rodeaban Judá y recuperó la esperanza en la restauración de Israel. Su visión del Valle de los Huesos Secos, que es muy, muy interesante, ilustra la nueva vida que vuelve a surgir en la nación. Esta visión la voy a tocar más adelante, pero sepan lo que es una de las más importantes y de las más estudiadas, pues, ¿no? Pero ¿cuál fue la primera visión de Ezequiel? La primera fue la del mismísimo trono de Dios. Él describe 4 criaturas vivientes y ruedas giratorias. La visión de los carros celestiales, así es como se denomina, pues así la pueden encontrar ustedes para leerla y hacer su propio juicio, pues, ¿no? Esto es como de las primeras veces en las que las personas se comienzan a preguntar si en la Biblia hay ovnis, ¿no? Porque, oye, esto es claramente tremendo, pues, ¿no? algo curioso. Ahí les va el relato, pues, ¿no? Esto es en el capítulo 1 de Ezequiel. Se describe una visión impactante que pues muchos han interpretado como un posible avistamiento ovni, ¿no? Ezequiel ve un torbellino que desciende del cielo, acompañado de un gran resplandor y una nube. De esta nube emergen 4 criaturas vivientes con 4 caras: hombre, león, toro y águila. ¿Tú recuerdas esta anatomía que te acabo de describir? No sé por qué sí. Es un serafín, güey. Ok. Muchas personas en redes sociales se ríen, ¿no? Y dicen, ay, ustedes creen que los ángeles son así, pero en realidad son así, ¿no? Sí, como los querubines también, que están horribles. Querubines, tronos, serafines, todos estos realmente tienen descripciones horribles. Y muchas veces, pues las personas no saben, pero aquí es donde se describen estos ángeles. Si ustedes quieren saber la verdadera forma de los ángeles, váyanse a Ezequiel en el Antiguo Testamento y ahí los van a encontrar. Bueno, estas criaturas estaban como pegadas así a ruedas dentro de ruedas brillantes que se movían con el espíritu. Sí. Evidentemente, este es uno de los pasajes como más analizados y más inspirados, pues, en un renacentismo en donde hay un sinfín de pinturas, pues, que relatan, pues, así que imprimen más bien, ¿no? Este hecho. Así que vamos a ponerlas aquí para que más o menos nos hagamos una idea de lo que ellos estaban imaginando. Pues. Las interpretaciones son sumamente diversas. Hay por un lado el tema espiritual. Tradicionalmente esta visión es entendida como una representación simbólica, pues, de los ángeles, ¿no? Sí. Que eran los serafines y los querubines, y el poder del mismísimo Dios. Las ruedas representan la omnipresencia divina. Algunos que le atribuyen el simbolismo de los 4 puntos cardinales, etcétera, pues, ¿no? Sí. Otra interpretación que es como la que queremos escuchar todos aquí es la tecnología extraterrestre. Ajá. Investigadores como Eric von Daniken han sugerido que la descripción de Ezequiel podría ser una narración antigua de una nave espacial, con las ruedas representando dispositivos de propulsión o tecnología, pues, avanzada, pues, ¿no? No les vamos a vender la moto. Ya hemos hablado de Eric von Daniken, güey. Ya lo hemos un poquito desacreditado. Pero déjame decirte que a mí no me suena extraño, pues, ¿no? Claro, sí. Son descripciones muy, muy explícitas de lo que está pasando, sí. Güey. No hay absolutamente nada en la naturaleza ni en la tecnología. Y mucho menos en la antigüedad. Es lo que te iba a decir, o sea, al día de hoy no se pudiera emular eso. Ahora, imagínate en la antigüedad. En la antigüedad tú no tienes un contraste para poder describir algo como esto. Sí. Entonces, cuando se hablan de caballos ardiendo en el cielo, carruajes,
Ajá. Dices tú, pues es que es lo que ellos conocían. Nosotros les decimos platillos voladores, pero quién sabe en 200 años cómo les digamos. Exacto. Es una locura, pues, ¿no? Sí. Ezequiel tuvo también visiones detalladas de un nuevo templo. Esta es otra de las visiones muy famosas que de hecho ha sido como de las más inspiradoras, pues, para el mundo de la arquitectura, güey. Porque Ezequiel ve una Jerusalén restaurada, ¿no? Ve en el milenio y ve en la tierra que reside el pueblo de Dios, que es la tierra santa, pues, ¿no? Ujú. Esto del templo futuro y su geometría ha sido muy influyente en el mundo, pues, ¿no? Este templo futuro de Ezequiel, descrito en los capítulos 40 al 48 del libro, es una de las visiones más detalladas y desconcertantes de la mismísima Biblia, güey. Ajá. Este templo no solo destaca por su complejidad arquitectónica, sino también por su simbolismo espiritual, por supuesto. Lo interesante de esto es la persona que le da las direcciones a Ezequiel. Resulta que él, cuando está teniendo esta visión, está dentro del templo Ujú. y él empieza pues a ver todo. Y la persona que le está enseñando todo esto, dicen que llevaba como una vara de caña para medir así todo, era una persona que tenía la piel cobre. O sea, como De otro color. como de color cobre, pero no nomás el color. O sea, era cobrizo, brillaba y era una persona alta. Persona, ¿no? Ezequiel no ahonda mucho en las descripciones de este ser, Era un nórdico, básicamente. pero con la piel cobre, o sea, es como moreno, pues. Ajá. O sea, es imposible para mí no hacer la referencia de aquel live que hicimos del hibridaje en el que los seres superiores querían construir como un ser perfecto, Sí. y resultaba que este ser terminaba teniendo piel cobriza, Ajá. con rasgos afroamericanos, pero con piel brillosa, así como metálica. Ajá. No sé. Como si güey. fuese un tipo de error o algo por el estilo Ajá. en términos de hibridación. O tal vez una clase... O la meta, ¿no? Exacto, tal vez una clase ya más avanzada que en aquel momento de la historia de la humanidad pues se pudo avistar aquí en la Tierra. Sí. Pero es raro, ¿no? Porque ¿por qué en otras historias más contemporáneas no hemos tenido relatos similares? La otra que me hace Ajá. pensar es esta otra versión en la que también se habla de la tecnología extraterrestre. Es decir, de pues algo que puede parecer un ser humano, pero que en realidad es tecnología, ¿sabes? Como un androide. Como un androide. No lo sé, pero bueno, en las visiones de Ezequiel, él describe a este ser como Dios. O sea, es como que Dios me estaba enseñando, ¿no? No, pues por supuesto que si ves algo así y nunca has visto nada por el estilo, si hoy lo ves, pues vas a pensar que... Además que debió haber sido como una visión muy majestuosa, ¿no? O sea, es como alguien que brilla, que su piel brilla y es como de este material que nosotros consideramos muy valioso, ¿no? No sé, a mí me parece como muy lógico pensar Sí, eso, sí, ¿no? sí. Tienen su interpretación Ajá. de eso, del cobre, básicamente. O sea, Es muy del loco, valor. porque este templo del cual, bueno, él está enseñando todo, ¿no? Cada cámara, cada atrio, cada muro, cada puerta y cada de estas cosas que les acabo de decir está perfectamente alineado, tiene medidas exactas. Es una locura a nivel arquitectónico, pues, ¿no? La distribución realmente del lugar se ha descrito también en este mismo pasaje. Hay un atrio exterior que está rodeado por un muro de gran tamaño con 3 puertas orientadas hacia el norte, sur y este. Está el atrio interior con cámaras para sacerdotes y áreas dedicadas a rituales. Está el lugar santísimo, que es un espacio reservado únicamente para la presencia de Dios en el corazón del templo. Es una locura porque al igual que el templo de Salomón, este templo también es como un misterio. Porque, bueno, el templo de Salomón se relata que existió y todo, pero lo cierto es que no hay pruebas. No hay, pues, se supone que vestigios, estaba, ¿no? no hay ruina, Y no que hay supuestamente nada. subterráneos también deben Sí, existir. sí. Sin embargo, no hay nada. Lo cierto es que ese es un templo que ha sido tan simbólico y tantas veces destruido a lo largo de la historia, pues que a lo mejor es difícil, pues, que se haya conservado algo. Sin embargo, es extraño. Al igual que ese templo, este templo tampoco existió. Fue como el plan. Eran los planos, pero como que en ese momento, pues la verdad es que no había forma
de levantar ese templo. Recordemos entonces el contexto histórico cuando se relata esto, porque Ezequiel llega y les dice, sí, tenemos este templo va a existir, yo estuve ahí, yo lo medí, sí, yo lo vi, yo todo. El contexto histórico importa, ¿por qué? Porque en este momento el pueblo de Israel necesitaba esperanza, y Ezequiel les dijo, va a haber un templo, ¿no? Ese templo hasta el día de hoy no se ha construido, sin embargo, pues les digo, es tan exacto la arquitectura y la geometría de este lugar que muchas personas, muchos arquitectos, y por ahí quisiera yo incluir incluso a los muy primitivos masones, pues lo veían como la obra maestra de Dios. Claro, era la representación en la tierra, básicamente. Sí. Era una forma, yo creo que también, como en las antiguas culturas, tanto en la Sumeria, en el antiguo Egipto, que reflejaban también su adoración, ¿no? El hecho de que muchas edificaciones no solamente tenían el cumplimiento de la función como de sepulcros o de simplemente el templo como tal, sino también esa conexión directa con las entidades divinas como instrumento, básicamente, como un gran instrumento para conectarte y comunicarte. Eso, digo, le da más importancia. Sí, porque fíjate, de hecho, hay algo que está asociado como a la simetría y a las proporciones de este templo, según estas descripciones, y es que llevaban algo que se le denominaba la armonía divina. Como la sección aura que también... Como la sección aura, a lo mejor. Pero era como la armonía divina. No sé realmente a qué se refiere. A lo mejor ya estaríamos hablando ya de un tema de numerología. De hecho, pues por ahí hablan también que es la numerología bíblica. Porque los números en el templo tienen pues un significado muy simbólico. Por ejemplo, el número 12 eran las tribus de Israel. Y el 7 era la plenitud divina. Y pues aparecen implícitamente en la estructura. Eran o siete pilares o 12 pasillos. Entonces era como una locura, pues, ¿no? Para las personas de ese momento, esto era casi como, pues sí, algo muy divino. Y algo muy extraño viniendo de este señor, pues, que en teoría él no debería de saber pues nada de esto, ¿no? Sí. Es una locura, pues, ¿no? E incluso, pues, esto ha tenido sus interpretaciones literarias, interpretaciones esotéricas, interpretaciones históricas, y una cosa que es muy interesante, que es el río de la vida y el significado, porque uno de los aspectos más intrigantes de la visión es que en el templo, en medio, hay como un río, que pasa hasta de cuenta por todo el templo, así. Esta supuestamente representaría la gracia de Dios fluyendo hacia el mundo, pues, ¿no? Trayendo vida, sanación y restauración. Algunos los conectan con el río descrito en el libro del Apocalipsis, que fluye en el Nuevo Jerusalén. Es una locura porque sí, el río fluye hacia el Mar Muerto, que supuestamente esto estuviera revitalizando sus aguas del mismo Mar Muerto. Este detalle ha llevado a especulaciones sobre posibles conexiones con un evento físico futuro. Porque este río no tiene sentido, o sea, no pasa por ahí, sin embargo podría pasar. Okay. Entonces como que las personas lo llegan a conectar como que este templo se va a construir en la Nueva Jerusalén posterior al Apocalipsis. Okay. El Apocalipsis todavía no existía Juan, estábamos a 500 años de que naciera Juan, entonces hay personas que lo han llegado como a conectar, pues, ¿no? Claro. Está bien raro, pues, ¿no? Pero ¿qué piensas tú de este templo, por ejemplo? Yo creo que de cierta forma como que siempre le da le da más pie a la leyenda, porque pienso que puede ser incluso hasta hipotético todo, ¿no? O sea... Sí, es parte del tema de Ezequiel, porque él quería devolverle a la gente la esperanza de que Israel y Judá iban a volver a juntarse, porque en esos momentos pues estaban en conflicto, pues, ¿no? Sí. Entonces, él lo que quería era recuperar la unidad de los confines de la tierra cuando regrese también la gloria de Dios. Es que esa es la diferencia, y lo digo porque al principio lo hablábamos, pero de un profeta pues que tenía como una misión muy clara. Tenía la misión muy clara, y eso también de alguna manera lo sesga. Lo sesga, pues, porque estaríamos hablando más bien de propaganda aquí. Lo cierto es que pues sí tuvo mucho que ver Ezequiel con respecto
a estos conflictos en ese tiempo. De hecho, el propio Ezequiel le tocó ser un centinela, o sea, un centinela como un guardia, ¿no? Como un soldado, así. Y Dios le advirtió que si no advertía fielmente el castigo por no seguir a Dios, sería responsable de los que murieran en sus pecados. O sea, además él estaba como luchando ante los pecadores, pues, ¿no? Ezequiel tenía una visión apasionada del juicio y la esperanza. Y pues él como que quería reflejar el propio dolor de Dios por los pecados del pueblo. De hecho, hay un pasaje también en donde Ezequiel pierde a su esposa. Pierde a su esposa, y esto fue un acontecimiento pues que lo hizo sumergirse en el dolor absoluto. Sin embargo, Dios le prohibió llorar. Es una locura, ¿no? El del Antiguo Testamento no se venía otra con cosa, cosas. era otra cosa. Dios utilizó el fallecimiento de la esposa de Ezequiel como una señal para el pueblo de Judá. Así como el profeta perdió a su esposa, el pueblo de Judá perdería su templo, güey. Muy, muy drástico. Hay otro pasaje muy interesante que pasa después, porque el profeta Ezequiel, pues, experimentó una gran oposición a lo largo de toda su vida. Pero él expresó firmemente el deseo de Dios, ¿no? Antes de los templarios existía un Ezequiel, hazte de cuenta, ¿no? Su periodo más duro, con los primeros años, cuando empezó a romper como en el habla, desde ahí se supone que el contacto con Dios existió. Cuando él empezó a hablar, hablaba la palabra de Dios, se supone, ¿no? Ajá. Es lo que cuenta la historia. Hay un pasaje, te digo, en donde él quema y corta y esparce su cabello, representando la caída de Jerusalén y el regreso del remanente de Dios. Ya lo hemos hablado antes, ¿no? Pero yo creo que el Dios del Antiguo Testamento, si es que fuera una entidad superior que tuviese un plan, ¿no? Para la humanidad. Para la humanidad, llámese pues, un hibridaje, supervivencia de su propia especie, lo que sea. Es claro que si esto existió, este Dios era más directo, ¿no? Era más directo y era muchísimo más bélico. Y este pasaje es un poquito eso, porque a él le indicó que tomase un cuchillo agudo de barbero, ¿no? Una navaja, y que se cortara el cabello y la barba. Y que después lo pesara y lo dividiese en 3 grupitos. Sí. Una tercera parte la quemaría a fuego en medio de la ciudad. La otra la enterraría y la otra la esparciría en el viento. Esto pues hay un montón de interpretaciones con respecto pues al tema esotérico de los elementos, pues, ¿no? La tierra, el viento, el fuego, las posiciones, todo esto va en función a recuperar Israel. Entonces, Jerusalén, perdón. Entonces es muy extraño por qué Dios quisiese a fuerzas volver a Jerusalén. ¿Qué tiene Jerusalén? Pues que sea tan importante. Hasta el día de hoy no lo sabemos y hasta el día de hoy siguen en conflicto. Entonces, y peleando por ello. No, es algo que quizás, si lo vemos desde un punto de vista más antropológico, un lugar que ha sido abatido tantas veces y con tanto peso religioso, es obligatorio que esto iba a seguir así por el resto de la vida, historia, wey, sí. ¿no? Entonces, ¿quién sabe? Obviamente todo lo que él decía pues era en cuestión a la nación será restaurada. Después de esta restauración final, ningún enemigo volverá a invadir exitosamente Tierra Santa, etcétera, pues, ¿no? Pero no sé, es extraño, okay. es extraño. Sí, yo creo que la parte, bueno, principalmente de estos encuentros y de estos mensajes, como dices, bien directos, bien lo dice el mismo JJ Benítez, que él es uno de los, de los voceros de esta idea de que Yahvé en realidad no es un Dios como tal, sino que, bueno, él lo describe como, en torno a su análisis histórico, a esta interpretación ufológica, como un general de un ejército. Total, yo estoy de acuerdo con él, güey.
Y estas órdenes que parecen ser como muy claras, muy dictaminadas, como literalmente como un general de un ejército, parecen estar encaminadas hacia una victoria, ¿no? Como una victoria del tipo bélica. Y es curioso porque las historias, digo, en general del Antiguo Testamento, que se conectan directamente con los profetas, parecen estar muy encaminadas en estas misiones, como misiones específicas que se les daba a los profetas para cumplirse y llevar a cabo el plan maestro. ¿Cuál era el plan maestro? No lo sabemos hasta la fecha. No lo sabemos hasta la fecha, pero sí cierto. Sí, cierto. Y estos artículos, como ya pues años posteriores se fueron queriendo incluso reencontrar estos artículos como el Arca de la Alianza, la Lanza de Longinus, que parecían estar directamente conectados con una tecnología más avanzada, pues podía tener que ver con que tal vez estos artefactos eran parte de aquel armamento que ellos enviaban para que los nuevos y los antiguos profetas pudieran cumplir con esas misiones. Algo que se me pasó a decir, porque sí es cierto y conecta, porque hemos hablado del Arca de la Alianza, ¿no? Y bueno, hasta incluso el Arca de Noé, que también pudiera ser como uno de estos intentos por la supervivencia de esta subespecie que acabas de crear como Dios, ¿no? Exacto. Todo esto tenía como en relación algo que era el contacto directo y de una manera, pues, ahora sí de tú a tú con Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Se crean estos portales dimensionales, ¿no? Que al día de hoy los podemos observar tanto en el templo de Osiris como en templos menos importantes, etcétera, que pues básicamente son marcos de puertas en paredes sólidas. Y decimos nosotros, bueno, esto es simbólicamente un portal. Quizá no es tan simbólico. Exacto. En este templo, en este hipotético templo también descrito por Ezequiel, también existía un portal de estos. Y se habla que en el templo de Jerusalén también había un portal La de activación, quién sabe, tal vez solamente ciertas personas tenían la capacidad o la habilidad, así como se les otorgó el don de la evidencia. Exacto. O este tipo de cosas. Tal vez solo ciertas personas podían hablar tal vez el lenguaje, el famoso lenguaje noquiano o otro lenguaje tal vez que les pudiese permitir descifrar aquellos códigos ocultos que están solamente para los profetas. Mira, hay otra cosa que también es muy interesante porque hay mucho debate en el tema, sobre todo paranormal, ¿no? Y sobrenatural, es acerca de la existencia de un alma o un espíritu. En los temas paranormales y sobrenaturales pues se asocia más bien como a esta aparición, ¿no? que existe este fenómeno y se le asocia directamente al espíritu o el alma. Hay un pasaje que ahorita les decía que es la resurrección del Valle de los Huesos Secos. Esto es muy interesante porque hablaría básicamente de zombies, ¿no? Pero plantea un término que yo no lo conocía y que resulta que es muy interesante porque parece ser que esto es el alma. Pero fíjate, ahí te va, ¿no? En el capítulo 37, Ezequiel tiene una visión, pues, de las más icónicas, un valle lleno de huesos secos que bajo la orden de Dios comienzan a unirse, a recubrirse de carne y a revivir. Ezequiel es llevado a un valle lleno de huesos y se les dice que profetice sobre ellos. A medida de que él habla, los huesos se ensamblan, se cubren de carne y piel y finalmente vuelven como un gran ejército. Wow. Es una locura porque, bueno, ¿cuáles son las simbologías de esto? Es que representa la restauración de Israel, como te digo, siempre todo va en dirección a eso. Hay otros que es, por ejemplo, que dicen que algunos ven esa visión como un mensaje universal sobre las capacidades de la humanidad para regenerarse incluso en las circunstancias más desesperadas. Espiritual también. Espiritual, pero ¿qué dice la ciencia, güey? Se ha especulado con que esta narrativa podría contener ecos de conceptos avanzados como la regeneración celular o la manipulación genética, güey. Y ahora voy al término que me llamó la atención, que es el soplo de vida, el Roash. ¿Has escuchado del Roash? Me suena muchísimo, pero si me recuerdas, sí me acuerdo. El Roash es la energía vital universal. Ajá. Ojito, porque imagínate, si tú desarrollas todo el tema de la reencarnación y todo esto, estás hablando de que esta energía vital universal cae en otro ser y renace, ¿no? Sí. El aliento que da vida a los huesos es unificado como el Ruach.
espíritu, viento o alma de Dios. Representa la energía vital que anima a todas las criaturas. ¿Cuáles son los paralelismos paranormales? Bueno, en tradiciones esotéricas, el aliento, el ruach, es similar al concepto del prana en el hinduismo o el chi en la filosofía china. Una fuerza vital que conecta el cuerpo con lo divino. Sí. Imagínate, según esto, según estas definiciones y así, estaríamos hablando de que todos contenemos una parte de Dios en nuestro ser. Sí. Eso que nos hace diferentes o eso que nos hace, pues sí, ser seres humanos, ¿no? Sí. Es una locura porque hasta los más ateos no pueden negar esto, porque es algo que, a ver, estás respirando. Por lo menos estos señores han intentado explicarse eso. No Sí. te dicen que Dios es Cristo, no te dicen que Dios es Buda, no te dicen que Dios es lo que tú quieras. Es Dios y Exacto. ya. ¿No? A la bestia, no sé. Quizás sea el alma, quizás sean estos 24 gramos, ¿o cuánto es, Mike? 16 gramos del cuerpo humano que no se sabe qué es en Ajá. materia química. Ok. Que cuando suman así como todas las partes del CHOMS, Ajá. sobra un gramaje Un porcentaje. ahí, sobra un pequeño porcentaje que no saben qué es, y algunos dicen, el alma. A la bestia. Y luego también esto cuando las personas fallecen, que pesan menos. Ajá. No sé, güey, me estoy volviendo loco quizá. Güey. Tal vez, pero digo, está padre pensar que en algún punto sí tenemos algo más que solamente la conciencia, que solamente la percepción de lo que es la realidad. No sé, sí puede existir algo. Digo, en todas las culturas existe En todas las en culturas. concepto algo muy similar. E incluso pues la ciencia ha intentado indagar un poco en ello, pero sin mucho resultado, ¿no? Eso es lo complejo. Sí. No hay metodología todavía para investigarlo Hay una correctamente. última cosa para cerrar con Ezequiel, pues, ¿no? Ujú. Que es el hombre del resplandor. Ok. Esto también aparece en el capítulo 1 del libro de Ezequiel, ¿no? También dentro de de esto que describió ahorita, de esta nave espacial que describió ahorita, pues también aparece un ser. O sea, y también es descrito. El hombre del resplandor aparece al final, pues, de la visión. Sin embargo, existe, ¿no? Y ahí les va, tal cual. Es del 26 al 28, ¿no? Del versículo 26 al 28, ¿no? Y sobre la expansión que estaba sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía un resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes al día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Ok. Eso es lo que dicen los pasajes, ¿no? Ok. Básicamente. Ajá. Un Era resplandor. ser Ajá. que brillaba, que tenía la piel de bronce, y fíjate qué interesante, porque Ezequiel aquí describe como un arco iris. Hoy en día sabemos que el arco iris es la descomposición de la luz, ¿no? Ajá. Es el prisma cromático descompuesto de la luz. Si este ser tenía eso alrededor, quiere decir que emanaba un tipo de energía que descomponía la luz. Ujú. Algo completamente extraterrestre. Sí. Entonces, no sé. Y parece ser como un tipo de, no sé, como de propulsor o algo por el estilo. Digo, queriendo imaginarlo o aterrizarlo como un tipo de tecnología o algo similar. Ujú. Como que algo que lo rodeaba de fuego. Ujú. Como que de cierta forma de... Es que, ojo, dicen fuego porque emitía luz. Pero acuérdense que la bombilla electrónica, o sea, se inventó 2000 años después, ¿no? Sí. O sea, 2500 años después. Entonces, eso que se describe como fuego, yo no lo interpreto como fuego. O sea, para esos años el fuego era lo único que iluminaba. El único concepto de luz. Entonces, quitémosle fuego y pongámosle luz. Ahora es un poquito más interesante, ¿no? Sí. Sí, porque ya estamos hablando tal vez de algo que
no propiamente necesite una propulsión de fuego, sino Ajá. puede ser algo eléctrico, electromagnético o algo por el estilo. Lo cual era increíblemente imposible en esos hechos. La verdad es que no me puedo ni siquiera imaginar que pueda acercarse a eso si no es algo, o sea, siendo algo natural. Digo, no tengo ni la menor idea. Creo que sería imposible determinarlo. O sea, claro que eran devotos a Dios, pero eso lo vieron, güey. Sí. O sea, lo estaban viendo. Y claro que iban a rodear toda su cultura y su sociedad con esto. No, y digo, los simbolismos tienen mucho que ver, sobre todo para la parte de los profetas como figuras históricas epicéntricas. Porque hay una constante en ellos que creo que es esta parte de observar los mayores fenómenos presentados por los milagros. Creo que no hay otros personajes que hayan presenciado cosas más extraordinarias que ellos. En el caso de Elías, y te cuento así porque también, digo, está conectado en este sentido de como, sí, justamente no solamente un portavoz, sino parecía tener una misión como un soldado, ¿no? Como un soldado de Dios. Elías vivió durante el periodo del reinado de Acab y su esposa Jezabel. Esto fue el siglo 9 antes de Cristo, para que tengamos una idea. Exacto, antes, ¿no? Este periodo se considera uno de los más oscuros en la historia de Israel porque hubo una adopción generalizada por el culto a Baal. Ajá, sí. Para aquellos que no han visto el episodio del Arca de la Alianza, Baal básicamente, digo, fuera de que hoy en día para la demonología es un demonio y que, digo, se ha transformado el nombre incluso, era un dios cananeo originalmente, un dios cananeo que estaba, digamos que, el culto enfocado a la fertilidad y la lluvia, por lo cual, pues, era, pues, digamos que una deidad bastante adorada y apreciada porque, pues, daba abundancia, sobre todo para la parte económica, de alimentos, agrícola y todo ya eso. saben, todo, ¿no? Esto fue muy promovido por Jezabel, la reina, ¿no? La idolatría y la corrupción de este reino se extendió por muchísimo tiempo, alejando al pueblo de Yahvé, que era la creencia original, ¿no? Sí, es de los grandes enemigos. Grandes dentro enemigos. de Tot y Dagón y todos estos eran los grandes enemigos. Exacto, eran los grandes enemigos. Elías, o sea, bueno, el nombre, digamos que la traducción general del nombre de Elías es mi Dios es Yahvé. Ese es el significado de su nombre, literalmente. Entonces, ya por esto empezamos por una persona que promovía directamente, a lo mejor ni siquiera era su nombre real, pero él se hacía llamar así para dar a entender a quién le rendía cuentas, ¿no? Elías aparece por primera vez en la corte del rey Acab con un mensaje que era muy contundente. Un mensaje, de hecho, por el mismísimo Yahvé. Y este mensaje decía: vive el Señor, Dios de Israel, es cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Obviamente que esto haciendo un tipo de relación o conexión con un tipo de maldición que se desataría en poco tiempo por el culto a Baal. Esta declaración obviamente era no solo esta, digamos que promoción de Yahvé, sino también un confrontamiento directo contra aquellos que adoraran a las otras deidades. La sequía empezó a desatarse a raíz de que este mensaje fue dado. Empezó a demostrarse el verdadero poder que supuestamente Elías promovía con el Dios Yahvé. Entonces, durante este tiempo, Yahvé protegió a Elías, digo, porque obviamente había una sequía. Entonces, lo guió durante todo este tiempo al rollo de Kerit, donde fue alimentado milagrosamente por cuervos que lo llevaban pan y carne. O sea, los cuervitos llevaban y le tiraban así su panecito. Le tiraban sus cosas. Todo esto supuestamente por esta deidad a la que él, pues, le rendía las cuentas, ¿no? Cuando el arroyo se secó, Dios le envió a la ciudad de Sarepta, ajá, en el territorio de Sidón, un lugar simbólico porque estaba bajo la influencia de Jezabel. Allí Elías encontró una viuda que estaba a punto de morir de hambre junto a su hijo. Esto es una de las cosas más famosas de su historia. En un acto de fe,
ella obedeció al profeta preparando un último pan con la poca harina y aceite que le quedaba. Como recompensa, el suministro de harina y aceite nunca se agotó mientras duró la sequía. Órale. Más tarde, cuando el hijo de la viuda murió, Elías lo resucitó. Y este fue el primer caso registrado de resurrección, no solamente por Elías, sino en la Biblia también. O sea, él tenía también el poder de resucitar personas. Es justo lo que te iba a decir, porque los profetas, también otra cosa curiosa, es que no solamente, si te fijas con las historias, justo con la mención que hicimos al principio, ¿no? de los profetas bíblicos, no todos, no solamente tienen las visiones, la comunicación, sino que también parecen ser poseedores de habilidades extraordinarias. Sí. Milagrosas, sí. Milagrosas. Parece que les dan un poco de este poder divino para poder realizar actos sorprendentes, ¿no? Sí, claro. Actos que obviamente el mayor profeta de la historia, que es Cristo, o sea, que sería el máximo de los máximos, pues obviamente él tenía la habilidad y toda la cercanía con este poder, ¿no? Era un nacido de la bruma el Señor. Sí. Pero bueno, hay una parte que esto está en Reyes 18, 16, 40, que es una de las confrontaciones más dramáticas que Elías tiene. Esto pasó en el monte Carmelo, donde desafió a los sacerdotes de Baal. Esto era obviamente la prueba en la que demostraría el verdadero poder de Dios, o el Dios verdadero, por así decirlo, ¿no? Elías propuso que tanto él como los sacerdotes de Baal prepararan un sacrificio y pidieran a sus respectivos dioses que enviaran fuego del cielo para consumirlo. Los sacerdotes de Baal clamaron todo el día, incluso mutilaron, pero no recibieron ningún tipo de respuesta. Ok. Ya sabes, ¿no? El culto medio rojo ahí. Elías, por su parte, reparó el altar de Yahvé, lo rodeó con agua para dificultar aún más la combustión y oro. Inmediatamente el fuego de Yahvé descendió del cielo, consumiendo el sacrificio y el altar e incluso el agua. El pueblo, al ver el milagro, exclamó: "El Señor es Dios, el Señor es Dios", y los sacerdotes de Baal fueron ejecutados aquel día. Oh, la bestia, güey. Obviamente que, si nos vamos un poquito a las descripciones de que pues el fuego desciende del cielo, empezamos ya a notar que hay un tipo de, no propiamente un objeto, pero sí como una luminiscencia que proviene del cielo. Un rayo láser, pues, ¿no? Un rayo. Una influencia de algo externo. Exacto. Algo curioso que, se va conectando un poco con estas otras teorías que se hablan contemporáneamente de los profetas y el contactismo, ¿no? Obviamente que para aquellos años, y por lo mismo que estaban rodeados de tantos cultos y que había mucha creencia en diversas deidades, pues se creía que las fuerzas naturales eran dioses, básicamente, en muchos casos. Sí. De hecho, pues ya hemos hablado acerca de las plagas en Egipto, que muchas de ellas tienen sus explicaciones en fenómenos naturales, pues, ¿no? Exacto. Lo interesante también de esto es que, pues, Yahvé, Jehová, o como quieran decirle, ¿no? Al Dios judío-cristiano, no era el único que podía hacer cosas extraordinarias. O sea, los otros que mencionamos ahorita también, tanto Baal como Dagón, Tot, o todos los egipcios, también tenían sus poderes mágicos, ¿no? O sea, como que en ese momento cada religión estaba muy bien cimentada y sustentada con normas fe. Ellos habían visto a sus dioses. Así es. Habían interactuado con ellos. Entonces, es interesante cómo se puede eso interpretar hoy en día, pasados ya miles de años, y ver obviamente a un claro ganador de esta batalla entre estos dioses, e imaginar que a lo mejor eran diferentes tipos de razas peleando pues la superioridad del planeta. Sí, al parecer hubo un ganador. Y no podría decir yo que tal vez en aquel tiempo eran dioses como tal, pero sí pareciese que pues estas entidades se presentaban como, no negaban tampoco que les dijeran dioses. No, y hay por ahí algunas teorías que hablan de que estos seres adoran que los adoren. Sí. O sea, les encanta que pues, tener como esa, no sé si se alimenten de esa energía espiritual o qué, pero les encanta, pues. Bueno, es que el punto de
digamos que de la venida de estos seres es también como que la dominación, ¿no? Al final de cuentas, Sí. puede dar más poder que cualquier otra cosa el que te adoren. Bueno, continuando un poco con la historia de Elías, es que, bueno, tras la victoria en el Monte Carmelo, Jezabel juró vengarse y ordenó, de hecho, desvivir a Elías. El profeta, obviamente, como muchos de los profetas, pues tuvo que escapar, agotado obviamente en el desierto, lleno de miedo, ya estaba ahí como delirando y pidió morir. Ya no tenía escapatoria y le dijo: basta, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados, ¿no? Y en ese momento se dice, bueno, las escrituras dicen que Dios envía un ángel para alimentarlo y fortalecerlo. Sumamente protegido. Que no, era todo lo contrario. Sí, ¿No? sí, yo quería lo otro, por favor. Y Elías, pues después de esto viajó durante 40 días hasta el monte de Horeb. El 40 es muy importante en la Biblia, ¿no? Sí. Muchas cosas pasaron en 40 días, ajá. años. Parece ser como no sé si fueron 40 años, tal vez sí, ¿sabes? O sea, como que es una forma de catalogarlo, pero quién sabe, es curioso que sea exacto ese número. Pero bueno, ahí en una cueva tuvo un encuentro profundo con Yahvé. Yahvé no se manifestó en un viento o un terremoto o un fuego, sino en un susurro. Un susurro delicado. Un susurro que le habló, no sé si al oído, pero así lo sintió. Algunos podremos interpretar esto hoy en día como un mensaje telepático, ¿no? Este momento es muy importante porque simbolizó que este poderoso Dios no solo actúa como que a gran escala, sino también en eventos pequeños, en eventos significativos para su conexión con aquellos que los envía a las misiones, ¿no? En este caso Elías sintió esa cercanía porque fue la primera vez que estaba como que solo con él, que no lo tuvo que mostrar ante un montón de personas y que no fue como un espectáculo ni nada por el estilo, sino que literalmente le habló a él. En el monte Horeb, Dios le dio a Elías una nueva misión: ungir a nuevos líderes y elegir al nuevo sucesor, Eliseo. Elías encontró a Eliseo trabajando en el campo y lo llamó, colocando su manto sobre él. Un acto que obviamente solo sería simbólico para trascender este poder profético. Parece ser como que esta habilidad o algo solo puede ser dado a una persona en el mundo por etapas históricas. Al final de la vida de Elías, que bueno, también digamos que pasa uno de los milagros más fuertes dentro del ámbito bíblico, porque se describe cómo después de un último recorrido por varias ciudades junto a Eliseo, Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego con caballos de fuego, mientras cruzaban el río Jordán. Eliseo fue testigo de este evento y fue quien habló de esto. ¿Ascendió, pues? Ascendió y convierte a Elías en el primero de la Biblia que asciende. Bueno, junto con Enoc, ¿no? Sí. Bueno, que Enoc en realidad esta historia viene de un apócrifo, no está canónico, pero digamos que dentro del ámbito canónico es Elías quien es llevado a los cielos, ¿no? ¿Será? A ver, es que estoy viendo muchos paralelismos entre Elías y Jesucristo. Desde la resurrección, la ascensión, la profetización, los 40 días. ¿Qué rollo? A lo mejor Elías era el primer Jesucristo. Exacto. De hecho, muchos lo mencionan así. O sea, como que para algunos él fue el Jesús de sus tiempos. Ajá. Pero pues bueno, esto es solo una interpretación y obviamente no hay quien quiera comparar a Jesús con otro personaje. No, como que no pegó. Yo creo, pero sí, hay quien dice que la relevancia de Elías fue tan trascendental como la de Jesús en y sus no tiempos. Se habla tanto. Exacto. Obviamente el pasar de los años también hace su trabajo, pero los milagros y la conexión está muy directa y parecen ser personajes muy únicos ambos. Personajes que no tuvieron que pasar por el proceso de la muerte como una persona normal. Sí.
Eso es bastante interesante. Y van varios, ¿no? O Y sea, dentro del Antiguo Testamento y ya del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento, hay ciertas personas, pues, que logran ascender. O sea, no nomás Jesús, pues eso también está interesante. Estamos aquí en Enoc, Elías, la Virgen María. Exacto. Hay varios. Pero realmente, canónicamente, los únicos, así como ellos, pues solo Jesús y Elías. Eso es curioso. Sé que si estas conexiones realmente existen con entidades superiores, seguramente más de los personajes que fueron sumamente importantes también tuvieron este tipo de ascensos, solo que no están escritos o no están de alguna manera documentados. En el caso de Elías, es él por quien se habla tanto del contactismo en la antigüedad, en la época bíblica, ¿no? En esta época del Antiguo Testamento. Entiendo que Enoc no, porque no es canónico. Exacto. Pero Elías sí. Elías sí es canónico. A Elías, la descripción esta de los carros de fuego y todo esto que se ha conectado muchísimo, lo del rayo o lo de aquella luminiscencia que viene. Como bien dijimos ahorita, el fuego puede hacer mil cosas. Sí. Aquella luminiscencia que viene del cielo, que lo ayuda con el enfrentamiento contra los sacerdotes de Baal, te hace pensar que tal vez sí estaban ocurriendo cosas en aquel momento y había una intervención de parte de alguien más. Yo creo que es una explicación que evoca a lo más lógico, ¿no? Porque el ver esto a lo mejor como una metáfora, ¿no? Que a lo mejor hay alguna persona que sea muy creyente, pero que no crea en el tema paranormal o en el tema, pues, ufológico, puede ser como, bueno, es que es metafórico, ¿no? Y oye, ¿y si no es metafórico? Sabemos perfectamente que para que exista fuego tienen que haber varios elementos combinados, ¿no? O sea, tiene que haber varias cosas que estén pasando ahí para crear una combustión. Es evidente que el fuego te hace daño, entonces el hecho de que Elías haya ascendido junto a este carruaje, a ver, los caballos estaban de fuego también, entonces, ¿qué es más fácil? ¿Pensar que eran llamas sagradas divinas que no hacen daño? ¿O que era algo que estaba emitiendo luz? Cosa que en esos años no se conocía todavía. Sí. Yo creo que es más lógico lo otro. Y eso te lleva a ti a pensar, bueno, ¿qué podría emitir luz? Y que fuera como algo tan atemporal que pudiera existir ahí, porque natural pues no es. Exacto. Entonces, yo creo que la lógica te lleva a pensar, claro, era un contactado. Era alguien por lo menos que tenía información adicional de otro lugar que nadie más tenía, y digo, pues eso ya simplemente es raro. Quitemos totalmente todo lo demás de tema extraterrestre, y creo que es raro de todas formas. Por ahí me encontré algo y digo, me atrae a la tarea de traerles un poquito más de información, porque obviamente el contexto bíblico se limita a lo bíblico y ya, pero ¿qué tal los escritos apócrifos, no? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de Elías acerca de otros escritos que se hayan encontrado relacionados a él? Hay un texto apócrifo que hoy en día se le llama el Apocalipsis de Elías. Ándale. Este escrito fue encontrado en forma de fragmentos y manuscritos en Egipto. En realidad, pues lo que este Apocalipsis, digamos, que sitúa o habla o menciona es, por ejemplo, de la dominación romana, del auge de la literatura apocalíptica, de la influencia dual judía y cristiana. Muestran como, por ejemplo, características que podrían vincularse entre la comunidad cristiana temprana y el judaísmo y todo esto. Fueron escritos que probablemente fueron hechos por el primer siglo o el tercer siglo después de Cristo. Esto supuestamente, pues obviamente sería como un texto que está, digamos que reescrito por palabras de Elías. Palabras que, obviamente, cosas que todavía no pasaban en su tiempo, que hoy en día ya pasaron. Sin embargo, pues
Te platico un poquito cómo está, ¿no? El texto comienza con un llamado urgente a los justos, ¿no? Que como regularmente se refieren a las personas que son de fe. Sí. Y advierten sobre la corrupción, el pecado, ese tipo de cosas. Se empieza a describir un mundo dominado por injusticia, por idolatría hacia otras deidades, por la persecución de los fieles. Se condena también la adoración de los falsos dioses, el abandono de las enseñanzas divinas, como si todo esto fuera el acabose del fin del mundo, ¿no? Uh-huh. Hay una parte que yo creo que es de las más interesantes, que es un pasaje que está dedicada a algo que se interpreta como el anticristo en las traducciones. Dicen que habrá un líder que engañará a muchos haciéndose pasar por un salvador. Sus seguidores recibirán una marca en la frente. Una marca en la frente y en las manos. Obviamente que es el paralelismo con el Apocalipsis de Juan, que... Es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué tanto uno complementa al otro? Pues yo creo que de cierta forma sí tiene algunas cosas. Principalmente como que por estas cosas, ¿no? Del anticristo y este tipo de cosas. La marca y sí. Así. Pero bueno, Elías y otro profeta que es a menudo identificado como Enoc, algunos dicen, se enfrentan a este ser, a esta entidad anticristiana. Pero solo la intervención divina lo podría derrotar, no aclarando si realmente gana o no gana. A ver, ojo, no es el anticristo, porque en este momento no había un Cristo, ¿no? No había un anticristo. Sino es como la antítesis. La antítesis de la creencia. Dios. Exacto. Llámese Satanás. Sí, por eso lo digo como una interpretación en la traducción, porque esto realmente no es, no está 100% completo, porque lo encontraron en partes, en escritos, entonces como que se ha reescrito, vaya. Hablan también de ciertas catástrofes, de señales como de terremotos, hambrunas, el oscurecimiento del sol, la resurrección de los fallecidos. Bueno, toda esta parte que puede estar muy conectada, ¿sí?, al Apocalipsis de Juan. Y bueno, muchos han estudiado y debatido que si el texto originalmente fue compuesto en griego o en hebreo. Y las versiones, pues, no terminan de demostrar si realmente este texto es un texto, pues, que puede ser auténtico. Legítimo. Uh-huh. Porque, la época en la que se encuentra, pues, fue por allá del siglo XX. De hecho, fue en el siglo XX que lo encuentran. Y realmente hasta la fecha no han podido terminar de hacer como que el estudio para determinar de dónde proviene exactamente, obviamente por el desgaste que tiene el texto. Claro. Los análisis que le han hecho, algunos como James Charles Ward, que fue una de las personas que investigó acerca de este supuesto apocalipsis que muchos dicen es que tal vez es el canónico real y no sé qué. Uh-huh. Pues tal vez y no sea, pero algunos lo asocian con que realmente la persona que escribió esto, o que originalmente plasmó esta idea, pues fue el famoso Elías. ¿Te imaginas? Sí sería un gran descubrimiento. Exacto. Pero pues bueno, quién sabe, ¿no? Al final de cuentas esto daría como más pie a que tal vez estos personajes no solamente fueron personajes, pues, de la imaginación, sino que también la ciencia podría comprobar, o la historia podría comprobar que existieron. Eso es fascinante, y de hecho lo platicamos en el capítulo de Israel, donde realmente la única fuente de qué pasó en esos años es la Biblia. Uh-huh. Y lo interesante es que por más loco y fantasioso que parezca, los científicos han investigado y han seguido los pasos de los personajes y dan, güey. O sea, y sí existieron los lugares y todo. Sin entonces, de repente entonces te pones a pensar en estos pasajes que son sumamente fantasiosos y te deja que pensar. Y dices, ok, sí, a ver, si esto estaba pasando, y sí estaba pasando, pues ¿por qué no iba a pasar que cayera fuego del cielo por Elías? O sea, ya lo piensas distinto. A lo mejor no era fuego, a lo mejor era un rayo láser, ¿no? Pero quién sabe. La verdad es que eso, bueno, la parte histórica es interesante porque sí es cierto lo que dices. O sea, realmente la
la única comprobación que tenemos son los registros históricos que coinciden paralelamente con las descripciones o o lo que mencionan estas historias. Y eso es lo que yo creo que lo único que les da como cierta veracidad a los hechos, pero no podemos tener, no tenemos un registro, un cuerpo, algo que nos diga, pues ahí está, ¿no? Ahí está Elías, porque pues no, Elías se lo llevaron. Sí. A él y a todos los importantes, al parecer, ¿no? Entonces, al final de cuentas, hablar de estos profetas es hablar no solamente de personas que veían más allá del futuro, como popularmente se conoce el concepto profético, sino como personajes que eran un instrumento para una entidad superior. Oye, dígase Dios, Yahvé o como ustedes quieran llamarlo. Me encantó lo que mencionabas ahorita de que parece ser que este don solamente puede existir uno. Sí. O sea, como que nada más puede haber uno activo. Quién sabe por qué, pero coincide también. Y es que eso también, digo, hablaría mucho de lo que pasa hoy en día, del por qué tantas personas buscan a ese profeta. Sí, porque en teoría debería existir. Sí, en teoría debería existir. Y falsos profetas ha habido muchísimos. Ajá. Ha habido muchísimos. Hoy en día, de hecho, personajes como el que ya hemos mencionado, como Edgar Cayce, que es el profeta durmiente, pues hablan de estas cosas, de las profecías, no de un ámbito cristiano, pero sí como de esta parte de tener un conocimiento superior por parte de algo más que se los dicta. Incluso el mismísimo Nostradamus también, que tenía la conexión directa con eventos futuros, eventos que iban a cambiar a la humanidad, registrados en su mente, y que los escribía en estos cuartetos. Y es impresionante pensar que tal vez cada uno de ellos lo fue, solo que no se lo atribuyó al mismo Dios. Lo fue cambiando, lo fue diluyendo al punto que hoy en día ya no sabemos ni siquiera dónde está. No, ay, a la bestia, me acordé mucho del capítulo de la reencarnación, en donde uno de los argumentos que desbanca mucho la teoría de la reencarnación es que pues el ser humano, o sea, se ha expandido de una manera tremenda, ¿no? O sea, no podríamos comparar ni siquiera hace 2000 años a los 8,000 millones de habitantes que hay ahorita. La pregunta que siempre se hacen los escépticos es, bueno, ¿de dónde salieron tantas almas? Pues, ¿no? O sea, ¿dónde estaban? Y muchas de esas teorías, de los que sí creen, aseguran, bueno, es que se van dividiendo esas almas, ¿no? Tendría sentido a nuestro estado actual de la civilización, de cómo nadie es espiritual, todo mundo viene de pasada a esta vida nada más, a trabajar, a producir y así, ¿no? Sí. Siendo de esta manera, podría coincidir que ese profeta en realidad está diluido. O sea, se ha diluido con los siglos, con los milenios, al punto de que podríamos tener varios activos, pero que han sido reducidos, pues, a lo mejor videntes nada más. Nadie tiene como ese gran poder. ¿Por qué? Porque esa alma que pudiera albergar ese poder, pues está dividida en 1 millón de personas. ¿Quién sabe, güey? Pero suena interesante. Suena interesante, fíjate. Es una teoría que ahorita, mira, ¡pum! Salió. Orgánica. Oye, nada más para complementar, porque estuve revisando si existían personas que podría considerar como medianamente serias, que hayan indagado, digo, desde el punto de vista bíblico, porque, claro. Porque obviamente ufólogos hay varios que dicen... Eric Bondani, que no, ahorita lo dijimos. Sí. Incluso JJ Benítez, que conecta mucho el tema bíblico con ¿Qué sesgo? Siempre va a haber un sesgo. Sí. Incluso nosotros. Queremos ver en todos los extraterrestres, ¿no? Pero todos son aliens, así como de History. Aliens. Sí. Yo creo que uno de estos personajes que más me llamó la atención, que ha hecho... Digo, un análisis por ahí de los profetas y todo esto, es el reverendo Barry Dowling. Este señor es un ministro, teólogo, con un doctorado en filosofía de la Universidad de Edimburgo. Ok, no tiene un podcast, pues. No tiene un podcast. Esperemos que algún día abra su podcast, pero no lo tiene. Él es uno de los pioneros en relacionar estos relatos bíblicos con la teoría de los extraterrestres antiguos, o antiguos astronautas, como bien lo conocemos también. Él de hecho tiene un libro
Su libro se llama La Biblia y los platillos voladores. Este fue, digamos que lanzado en 1968. Marcó el inicio de la carrera de él apenas, porque luego empezó a hacerse divulgador. Incluso lo han invitado a diversos programas a hablar del tema, digo, siendo una persona sumamente estudiada en los temas bíblicos. Él argumenta que muchos de estos fenómenos que se ven en la Biblia, que tradicionalmente los atribuimos a milagros o actos divinos, pueden explicarse de mejor forma o más lógicamente como tecnologías, ¿no?, avanzadas, y concretamente de origen extraterrestre. De hecho, en muchas ocasiones, Downing postula que las descripciones de los ángeles de la Biblia, como bien hemos hablado ahorita de ello, pueden corresponder a lo mismo que vemos en los relatos de contactados, ¿no? Los ángeles a menudo actúan como mensajeros, transmiten órdenes y ofrecen guía, roles que igual podrían atribuirse a visitantes de otros planetas que buscan influir, pues, en el desarrollo humano. Imagínate ser un reverendo y decir esto, ¿no? Está fuerte. De hecho, dice, en la historia del Éxodo, el ángel del Señor que guía a los israelitas podría ser interpretado como una nave extraterrestre equipada con luces brillantes y tecnología para manipular de cierta forma el ambiente. Qué polémico. Esto es solo una de las cosas que él menciona, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el relato del pilar de nube y fuego que guió a los israelitas en su travesía por el desierto, él sugiere que esta descripción puede referirse a una nave extraterrestre con capacidades, pues, de este tipo, como de propulsión luminosa o un control climático atmosférico, algo por el estilo. Hasta Tierra Santa. Sí, o incluso, por ejemplo, en la separación, esto de la separación del Mar Rojo, que tradicionalmente, pues, todos decimos uno de los mayores milagros bíblicos, ¿no? De Moisés. Ajá. Podría ser también el resultado de algún tipo de tecnología, como el uso de un campo gravitacional, o algún tipo de control también de materia orgánica. Sí, es que esto indicaría claramente un discurso o un favoritismo de parte de Dios. Eso no es un Dios imparcial. Exacto. O sea, si estás usando este tipo como de métodos para beneficiar a un bando, pues pobres egipcios. Exacto. No, está raro, ¿no? La estrella de Belén también, ¿no? La estrella de Belén. De hecho, pues recordaremos aquel maná que mencionan que... ¿del rey Salomón? Que del Arca de la Alianza. Del Arca de la Alianza, que supuestamente era un tipo de material que ayudaría a alimentar a una población durante, creo que 40 días o algo así. O 40 años, no me acuerdo. Pero era 40. Era mucho tiempo, ¿no? Pero eran como 2,000 personas. Imagínate estas barritas de proteína, pues, ¿no? Sí. O sea, es como unas barritas con todos los nutrientes que necesites. Loquísimo. Obviamente que él es uno de los principales divulgadores y de los primeros, de hecho, que empezó a popularizar el término no el término, sino más bien la idea. La idea de que el carro de fuego que se describe del profeta, se me fue el nombre, Elías, y también el de Ezequiel también. de Ezequiel, ¿no? Que también son las ruedas estas, sí. Pueden ser relacionadas a naves espaciales. Digo, estas cosas evidentemente por una persona que es un ufólogo o lo que tú quieras, regularmente pues sí es más fácil pensarlo así, ¿no? Pero creo que alguien que tiene una conexión más directa con los estudios bíblicos, se me hace bastante curioso que sí pueda ver las cosas de esta forma. Digo, no cerrarse tanto en ese sentido. Bueno, recordemos que el mismísimo Papa Francisco también, pues él dice que es un aficionado, ¿no? Al tema también ovni. No me lo imagino, güey, no me lo imagino, pero es que, y luego también al mismo tiempo este señor Barry Downing, ¿no? Que, wow, debió haber sido un golpe en la mesa, ¿no? Haber dicho esto. Porque esto plantearía pues muchas dudas con respecto a su propia fe. Exacto. Pero a su vez las confirmas. ¿Por qué? Porque pues entonces estás diciendo que esto sí pasó. No pasó como tú creías. Exacto. Pero pasó. ¿Y qué es mejor o no? O sea,
pensar que esto está lleno de metáforas o pensar de que esto está lleno de malas interpretaciones. Exacto. A la bestia, es un gran debate. Sí, es un gran debate y de hecho creo que es algo que incluso hoy en día aquellos padres, sacerdotes que son un poco más abiertos en estos temas, cuando les preguntas de que, oye, ¿crees en la vida fuera de este mundo? Se han llegado a plantear, ¿no? Se han llegado a plantear este cuestionamiento porque se relaciona con muchísimos fenómenos de diversos tipos que se hablan en estos escritos. En el 2017, de hecho, este señor publicó un libro llamado también Biblical UFO Revelations, que digamos que ya como que aterriza más de las ideas. Justo el tema de la ascensión, por ejemplo, de Jesús, lo menciona como un posible despegue asistido tecnológicamente. Claro. Otras cosas, por ejemplo, como las estrellas bíblicas en general, como avistamientos de ovnis. Sí. Claros, ¿no? Claros. A mí me encanta, por ejemplo, este pasaje de los Reyes Magos, pues que ni eran reyes ni eran magos. Ajá. Eran astrónomos. Sí. Entonces es una locura que ellos hayan sido como guiados. Bueno, y también se habla que no existieron, ¿no? Y todo esto, pero se habla de que no existieron como tal. O sea, que no eran ellos los personajes, pero sí se habla de un grupo de astrónomos que siguieron una estrella. Óyeme, o sea, está clarísimo, güey. Algo raro estaba pasando en ese lugar. Wow. Bueno, pero pues bueno, eso realmente es como la parte interesante de estos profetas. Digo, Ajá. al final de cuentas, el hecho de que se puedan conectar con historias contemporáneas es lo que los hace más curiosos. Y el hecho de que hoy en día no exista un profeta como el en aquellos tiempos nos hace cuestionarnos si realmente existieron también. Sí, No sé qué piensa la gente, no sé si crean que esto fue una invención de la Biblia, si fue una invención de la iglesia, si fue una invención de alguien o si fueron reales y tal vez contactaron con una entidad, digo, extraterrestre, deidad, como ustedes quieran llamarlo. Díganos aquí en los comentarios qué Pongan piensan. por favor en los comentarios que los vamos a leer a todos. Así es. Y recuerden que este episodio, al igual que está aquí en YouTube, también está en Spotify, donde también pueden comentar. También se comenta ahí. Su comentario no aparece automáticamente publicado, sin embargo nosotros nos damos a la tarea de leerlo, contestarlo y publicarlo manualmente. Así que si ustedes ven que su comentario está en el capítulo, quiere decir que ya lo leímos. Así es. Pero así que abusados. muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final de este episodio. Esperemos lo hayan disfrutado, así como nosotros. Sí, oye, buenísimo, ¿eh? Sí, me encantan esos temas. Sí, me a mí me también. encantan. Y bueno, si es así, si les gustó, dejen su like por aquí, suscríbanse a este canal, síganos en todas las redes como Emisiones Podcast. También si nos escuchas en Spotify, síganos por allá. A mí me puedes ir con Minor Cordón en Instagram. A mí como el profeta Ezequiel. El profeta Castillón Sergio en Instagram. Sígame para ver quién va a ganar el fútbol el próximo Sí, año. como el pulpo. Como el pulpo Paola, ¿sí, no? Nada, Castillón Sergio en Instagram para que me vayan y me sigan. También está el Mike atrás en los controles. MikeGal99 en Instagram. 2 canales de YouTube tiene el señor. También para que vayan y lo sigan. Próspero año 2025. Viene con todo. Que sepan que Emisiones va por los siglos de los siglos. Les mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Felices fiestas. Bye. Bye.